Hola a todos, sean una vez más bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video en el canal de Joshua Electronics. En la siguiente serie de videos vamos a hablar acerca de los amplificadores operacionales con realimentación negativa. En este video vamos a iniciar con el amplificador inversor y como base vamos a utilizar un amplificador operacional LM741 cuya configuración de pines es la siguiente. Tenemos que el pin número 1 y el pin número 5 nos sirven para la corrección del error offset. Si quieres aprender un poco más de este tema, te invito a que veas el siguiente video. El pin número 2 y el pin número 3 son para las señales de entrada, que de acuerdo a la configuración del circuito permitirán obtener un voltaje determinado a la salida del amplificador operacional. El pin número 4 y el pin número 7 son de polarización. Un voltaje recomendado es de más o menos 12 voltios. El pin número 6 es la salida del amplificador operacional LM741. Y el pin número 8 es un pin de no conexión. Como podemos observar, esta es la configuración típica de este amplificador inversor, en donde se tiene un voltaje de entrada seguido de una resistencia conectada a la entrada negativa del amplificador operacional. A su vez, se tiene una realimentación desde la salida del amplificador operacional por medio de una resistencia hacia este nodo de la entrada negativa. La entrada positiva, por su parte, puede ir conectada directamente hacia tierra o GND. Finalmente se polariza al amplificador operacional en el pin 4 con menos 12 voltios y en el pin 7 con más 12 voltios, que como ya habíamos dicho es un valor típico. La primera característica de este circuito es que la salida está invertida con respecto a la entrada. Esto quiere decir que si se aplica un voltaje positivo en la entrada, en la salida se obtiene un voltaje negativo, o si se aplica un voltaje negativo en la entrada, en la salida se obtiene un voltaje positivo. Otra característica es que los voltajes de entrada no pueden exceder el voltaje máximo de polarización, caso contrario la señal se recortará. Por ello, la salida máxima que se puede obtener es el voltaje de polarización. Por ejemplo, para el caso que se suministra más o menos 12 voltios, se puede obtener en la salida como máximo los más o menos 12 voltios de polarización. Otra característica es que la impedancia de entrada es el valor de la resistencia junto al voltaje de entrada y la impedancia de salida es baja, puede estar en unos 50 ohms. Como habíamos dicho, la entrada positiva se conecta directamente a tierra, pero puede que se utilice una resistencia en esta entrada para la estabilidad del amplificador operacional a la temperatura, cuyo valor puede ser el paralelo entre la resistencia R1 y la resistencia R2 del amplificador inversor. Finalmente llegamos a la característica más importante, la cual es la fórmula que deriva de este circuito implementado, en donde el voltaje de salida es igual a menos el valor de la resistencia de realimentación sobre la resistencia de entrada, en este caso R2 sobre R1, que van a estar multiplicadas por el voltaje de entrada aplicado. Al valor de R2 sobre R1 se lo denomina ganancia y de acuerdo al valor de las resistencias que se utilicen se obtendrán diferentes valores de ganancia. Ahora pasamos a comprobar este amplificador inversor en el programa Proteus, en donde simplemente al circuito modelo he conectado a dos canales del osciloscopio el voltaje de entrada y el voltaje de salida. Inicialmente solo quiero obtener la inversión del voltaje de entrada, entonces para ello le doy una ganancia de 1 a mi circuito y esto quiere decir que mis resistencias R1 y R2 van a ser iguales y un valor típico de estas resistencias es de 10 kiloohms. El voltaje que voy a aplicar va a ser de 5 voltios. Y como habíamos definido inicialmente, el voltaje para polarizar este circuito va a ser de menos 12 voltios para el pin número 4 y 12 voltios para el pin número 7. Simplemente procedo a ejecutar el programa y verifico con el cursor los valores que estoy obteniendo. Como se puede ver, el voltaje de entrada es 5 voltios y el voltaje de salida es menos 5 voltios.
Ahora quiero obtener a la salida el doble del voltaje que aplico en la entrada. Esto quiere decir que la ganancia va a ser ahora de 2 y simplemente defino que R2 sobre R1 va a ser igual a 2. Entonces debo asumir una de estas dos resistencias para obtener el valor de la otra resistencia. Por lo general, siempre se asume la resistencia de entrada, en este caso R1, y un valor referencial es de 10 kΩ. Entonces asumimos estas condiciones y obtenemos un valor de R2 igual a 20 kΩ, para obtener una ganancia general de 2. Procedo a colocar este valor en mi resistencia. Le doy OK y nuevamente procedo a ejecutar el programa. Como se puede ver, el voltaje de entrada sigue siendo de 5 voltios. Pero ahora el voltaje de salida va a ser negativo y con la ganancia establecido, entonces tendríamos un valor de menos 10 voltios. De esta manera tenemos un conocimiento básico de lo que es un amplificador inversor y a partir de ello se pueden realizar muchas aplicaciones, como veremos más adelante. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video y si tienen alguna duda, sugerencia o comentario, no olviden hacérmela llegar en los comentarios. Hasta la próxima.